Continuamos. Bien, pues continuamos. Hay novedades en materia de la gratuidad, en materia de educación, con esto que fue el fallo finalmente del Tribunal Constitucional, que ha de alguna manera frenado las intenciones del gobierno, que lo que buscaba era entregar este avance a través de la glosa de educación para los alumnos más vulnerables de las universidades del CRUT y además universidades contadas con el dedo de una mano en el caso de algunas privadas. Eso, por los criterios que se pusieron, fue considerado inconstitucional por este tribunal. Y ahora, cuando la fecha apremia y apura, porque ya muchos rindieron la PSU, se buscan fórmulas de último minuto para saber finalmente a quién va a llegar la famosa gratuidad. Bueno, queremos conversar de este tema. Nos encontramos con Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián. Bienvenido a cada semana. Hugo, bienvenido. Muchas gracias a ustedes. ¿A quién afecta finalmente este fallo? ¿Es un fallo o era una glosa discriminatoria como se había planteado en su momento? A ver, son dos temas, creo, un poco distintos. ¿A quién afecta? No se sabe, porque va a depender de cuál es la solución que intente dar el gobierno al impasse que se ha producido. Que todavía no está claro. A un tremendo enredo que todavía no está claro. Segundo, yo creo a todas luces que era discriminatoria. Personalmente lo señalé en muchas oportunidades. Fue señalado y advertido por algunos parlamentarios importantes de la propia nueva mayoría, como el senador Carlos Montes, y creo que el resultado no se puede achacar como a una especie de maligno designio del Tribunal Constitucional, sino que es básicamente, en mi opinión, una falla grave de la política pública en términos de una falta de prolijidad para diseñar el mecanismo de lo que quería el gobierno. Solamente recordar, rector, que usted también viene como vocero del CUP, que es la Corporación de Universidades Privadas, para que se entienda también el... Sí. Ahora, ¿qué es lo discriminatorio? Porque aquí sí había universidades privadas muy específicas que iban a optar al beneficio en el primer criterio porque cumplían con algunos de los requisitos, ¿no? El nivel de acreditación, la participación de los distintos estamentos en el mundo universitario, varias cosas más. ¿Qué es lo discriminatorio? Porque lo que yo entiendo de lo que se buscaba con fijar esos criterios es que el Estado finalmente le traspase dineros, aportes a universidades que den garantía de que esa plata se va a reinvertir bien, va a ir a los estudiantes y que finalmente se le está entregando a universidades que entregan buena calidad de educación. ¿Dónde se produce la distorsión o la discriminación a su juicio, Hugo? A ver, como yo lo entiendo, independientemente de lo estrictamente jurídico y constitucional, hay varias discriminaciones. Primero, que el propósito central tiene que ver con un beneficio para estudiantes, pero eso posteriormente se traslada a una situación de las instituciones. Segundo, en mi opinión es tremendamente incorrecto señalar que la garantía de calidad está en las universidades del Consejo de Rectores o en algunas universidades que cumplen con determinados requisitos. En Chile tenemos un mecanismo claro de medición, por así decirlo, de la calidad en el sistema y que está medida por la acreditación. Hay universidades dentro del Consejo de Rectores que tienen menos años de acreditación que algunas privadas, o la mayoría de las privadas, y una discriminación es que se pusieron requisitos distintos para las universidades privadas que para las universidades del Consejo de Rectores. Si lo entiendo bien, Hugo, para usted basta, en el fondo, o debería bastar con que una universidad está acreditada por un número específico de años para recibir estos aportes? No. Yo no creo que sea el único criterio. Lo que sí creo es que tenemos que conversar con mucha claridad, seriedad y con una perspectiva de largo plazo, no con un tema coyuntural. ¿Cuáles debieran ser los criterios? Y eso tiene que discutirse en el contexto de una ley más general sobre el sistema. Ahora que se ha rechazado, rector, la gratuidad como se había planteado por lo menos por el gobierno, ¿cuál es la mejor alternativa que usted ve para el futuro? Mira, si aquí lo que pasa es que el gobierno, en mi opinión, tiene un problema muy complejo y tiene un cierto embotellamiento para poder definir una solución. Y el serio problema es que está una cierta obstinación de no usar la palabra beca. La palabra beca es lo que, en mi opinión, está entrampando todo el tema, porque yo no veo ningún problema. Si el gobierno quiere orientar recursos esencialmente a la Universidad del Consejo de Rectores, que se forme una nueva beca, ¿no es cierto?, o se agrande el monto destinado a las ya existentes, que es la beca Bicentenario,
y que eso cubre el total de los ingresos. Pero el problema con la beca no es que se pueda quitar o que uno tenga que tener requisitos. Eso se ha dicho. Pero la gratuidad es lo mismo. Sí, pero la gratuidad se da per se. No, la gratuidad se da de acuerdo a la fórmula del gobierno, si eso también es un tema que depende cómo definamos las cosas. En la fórmula del gobierno, recordemos que hubo una discusión bastante larga respecto a los estudiantes si se daba solo por el número de duración de años de una carrera o se alargaba un año, por lo tanto también habían requisitos de rendimiento académico. Ahora, rector, ahí... por lo tanto, habían requisitos respecto al funcionamiento del sistema de gratuidad. Yo creo que en cualquier caso, becas, gratuidad u otro sistema, tiene que haber una relación, porque lo contrario ocurre, como pasa en otros países, que hay estudiantes que están 10 o 15 años en la universidad de forma permanente, y eso no es razonable. Perdón, que la diferencia o la sutileza que se ha dado en la discusión respecto de si deben ser becas o aportes basales es que, yo se lo he escuchado muchas veces a los líderes estudiantiles, se lo he escuchado a muchos parlamentarios, es que lo que se busca con esta reforma educacional es cambiar el eje, cambiar la mirada, que ya no sea este sistema de voucher, donde tú finalmente le entregas estos recursos, por decirlo así, al estudiante que tiene la libertad de elegir dónde ir a estudiar, porque tiene un buen puntaje, porque cumple con los requisitos para la beca, sino que tú le entregas aportes basales a las universidades, particularmente a las públicas, para que fortalezcan de alguna manera ese sistema, en un sistema que está bastante desregulado en Chile. Entiendo que ahí está la lógica de cambio y ahí está la resistencia a avanzar a través de la vía de las becas. La presidenta ha dicho que no le gusta esa vía. Bueno, yo creo desafortunadamente que ya desde el 21 de mayo, al señalar la presidenta que esto era sin becas, sin copago, ahí hay un error conceptual en la forma como se plantea. Lo lógico de la gratuidad es que no exista copago. Yo no veo ninguna razón para que no exista gratuidad a través de becas. Es decir, desde el punto de vista de las personas que reciben un beneficio, lo importante es no pagar. Ahora, si eso es con subsidio, la oferta, la demanda, ya son temas de discusión más largas. ¿No puede haber un sesgo ideológico en esta discusión? Es que siempre hay sesgo ideológico en esto, Carla. Yo creo que hay un tema claro, ¿no es cierto? Me encanta una frase de Borges que él la aplica más bien al arte, que dice que cuando una ideología no está de acuerdo con mi idea, yo la encuentro mala. O sea, siempre todos decimos que hay ideología, por cierto. Si el problema es cuando las ideas que uno tiene y lo que quiere hacer chocan contra la realidad. Yo aquí lo que creo que hay un error bastante grave desde el punto de vista de lo que es políticas públicas que puedan resultar, en que no existe conciencia de los datos, de la cifra. Yo he escuchado parlamentarios que hablan muy ex cátedra sobre bases absolutamente incorrectas mirando las cifras que están disponibles, ¿no es cierto? Acá se cambió varias veces, rector. ¿Se acuerda usted que estuvimos conversando a mitad de año? Sí, claro. Y en un momento se subió un documento, se bajó, se dijo que era... Ni siquiera el gobierno tenía claro cuál era su propuesta. Por eso lo que yo sostengo, digamos, y por cierto no tengo yo por qué resolver ningún problema del gobierno, no me compete y tampoco tengo esa pretensión. Pero creo sí que con un mecanismo de beca, que hay que recordar que el mecanismo de la gratuidad de la glosa, y de la cual se sacó una parte, no se sacó entera, se sacó una parte, y ese es el gran problema para el gobierno. Si uno lee hoy día la glosa como quedaría de acuerdo al Tribunal Constitucional, todos los estudiantes de los 5 primeros deciles de vulnerabilidad tienen derecho, de todas las instituciones. Entonces ese es el gran problema, que no alcanzan los recursos y no quiere el gobierno tampoco. Si eso no quiere el gobierno, mi punto es que es posible hacerlo mediante un mecanismo de beca, porque necesariamente lo que pasa el 2016 es transitorio. De todas maneras se tiene que presentar un proyecto de ley, el gobierno lo ha anunciado, sí. Y siempre lo que hemos estado señalando es que eso es lo que debe constituir el gran debate nacional respecto a lo que queremos hacer de la educación superior chilena, y que es un tema para los próximos 10 o 15 años. Lo hemos repetido incansablemente. Un muchacho que entra a estudiar, una chiquilla que entra a estudiar el 2016, recién va a estar terminando su carrera el 2021, 2022. Por lo tanto, tratar de hacer una legislación para un año, 2 años, no resuelve nada, ¿no es cierto? Y hay muchas pretensiones de planificación que no funcionan
en el mundo en que hay que pensar al 2020-2030, porque ese es el periodo que corresponde desde el punto de vista de los profesionales. Ahora, Hugo, mientras eso pasa y mientras llegamos a conocer esa propuesta de fondo, que entiendo que de nuevo se ha pedido se aplace un poco porque hay parlamentarios que quieren como detallarlo más, pulirlo más antes de que ingrese al Parlamento, ¿qué esperanza tiene usted de que una universidad como la San Sebastián, de la que usted es rector, pueda ingresar a la gratuidad por esta vía, a través de la glosa? Porque eso no fue cuestionado por el Tribunal Constitucional. Eso está bien, se va a hacer a través de la glosa. El problema eran los criterios que se consideraron discriminatorios. Se lo pregunto porque aquí hay dos escenarios posibles y hay dos posturas enfrentadas. Desde la oposición, que fueron quienes interpusieron este recurso ante el Tribunal Constitucional, dijeron que esto va a beneficiar a más estudiantes, incluso al doble. Dijeron 400.000 y no los 200.000 que contemplaba inicialmente el proyecto. Pero la presidenta, en una reacción bien enfática que tuvo después del fallo del tribunal, dijo, ojo, porque esto va a significar menos estudiantes entrando a la gratuidad. Y ahí hay una fórmula que algunos han dicho, como el rector Montes, por ejemplo, que sería realmente grave, dice él, porque quedaría fuera, y es que a lo mejor solo se sustente a los alumnos más vulnerables que pertenecen a universidades del CRUT. Mire, yo no puedo hacer ninguna especulación. La pregunta concreta respecto a nuestra universidad, nuestra posición o nuestra visión, quizás más bien. Nosotros no tenemos ningún tipo de expectativa de que la universidad, nuestros estudiantes van a entrar a este mecanismo. Pensamos que el año 2016 nosotros vamos a seguir con el mismo esquema en que está actualmente, con becas propias, que entregamos muchas becas nosotros de la propia universidad, las becas del programa Juan Gómez Milla, que son del Estado, y el CAE. Ahí el copago es bastante menor para los alumnos que tienen mayor vulnerabilidad y en muchos casos estudian sin pagar. Y por eso se habla de gratuidad. Yo creo que los estudiantes y sus familias lo que entienden que, insisto, estudiar gratis es no pagar, y lo demás... No es gratis, eso es como lógico. Es que eso es lo lógico, ¿no es cierto? Entonces lo que molesta un poco es que las políticas públicas en temas tan delicados no sean lógicas. Yo creo que ahí estamos en un problema bastante complejo. No tenemos expectativas nosotros. Las fórmulas, además, que es un tema que no se ha discutido en el último tiempo, en que esto va a fijar los aranceles, ¿no es cierto? Es bastante caprichosa, fue hecha sin ningún análisis de fondo, sin que nadie dijera esto es lo que corresponde técnicamente. Y si recordamos, hubo bastante discusión dentro de las universidades del Consejo de Rectores, universidades que hace muy poco habían señalado, sí, entramos en la medida que nos compensen la diferencia de ingresos que existe en la Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se demoraron bastante en estar de acuerdo. Universidades privadas, ¿no es cierto?, que no habían que podían haber entrado, que no habían señalado su acuerdo todavía. Por lo tanto, el gobierno estaba, en mi opinión, ya complicado, incluso si el Tribunal Constitucional hubiera estado absolutamente en contra de quienes reclamaron. No se ha definido todavía qué es lo que significa pertenecer al 50% más vulnerable o al 30%. O sea, si ustedes hoy día piensan, ¿no es cierto?, a ver, ¿qué es lo que significa pertenecer al 50%? ¿Cuál es la variable que se va a usar? No está definida. Por lo tanto, hoy día ningún estudiante sabe si está o no está en la gratuidad. Está dentro de ese porcentaje. ¿Qué pasa a los que quedan fuera, claro? No, pero ¿quiénes están dentro? Tú no puedes saber si ¿cuál es la línea de divisoria? Y si yo pertenezco al 60, exactamente, no califico. Bueno, hay un valor, 154.000 pesos por familia. Sí, está bien. Ese es un valor que se da de acuerdo a las cifras que entrega la CACEN o la encuesta del INE. Pero en definitiva, quienes forman parte de eso, eso se demuestra en la práctica. Por declaración jurada, por la declaración en la PCU, por alguna encuesta por algún tipo de instrumento como el antiguo CAS, ¿no es cierto?, o la ficha de protección social. Yo creo que estábamos llenos de incertidumbre. Ahora, más allá de eso, y usted me dice que en el fondo, no sé si lo dice con resignación o con realismo, en el fondo me dice, nosotros creemos que vamos a seguir funcionando como venimos funcionando, que no vamos a estar, más allá de lo que pase, considerados en este primer avance de la gratuidad. Pero usted tiene un juicio respecto de qué pasaría si la decisión es beneficiar solo a estudiantes del CRUT, porque uno se pregunta si eso finalmente no podría terminar perjudicando a aquellos alumnos
que tenían la esperanza de estar en este primer avance, no sé, de la Diego Portales, de la Alberto Hurtado, de universidades privadas que por tener un rol público y por cumplir con estos criterios sí estaban accediendo a la gratuidad. Me pregunto si finalmente no puede ser peor al final este escenario que el escenario inicial. Es posible que sea peor. Sin embargo, ahí es donde está el punto, y no puedo dejar de señalar lo que considero una tremenda irresponsabilidad de algunos parlamentarios que incluso han calificado de miserable al Tribunal Constitucional. ¿El senador Quintana? El senador Quintana. En este país, ¿no es cierto?, quienes tenemos alguna influencia en formación de jóvenes, lo que nos interesa es que los jóvenes respeten las instituciones, tengan confianza en las instituciones para que puedan participar como ciudadanos posteriormente. Estamos formando una parte de la élite del país. Y resulta que con estas declaraciones lo que conseguimos es descalificar a las instituciones. A su juicio, el Tribunal Constitucional es un tribunal legítimo, porque aquí, si uno hace como experiencia comparada, hay muchos países muy desarrollados que cuentan con tribunales constitucionales, pero acá la crítica es la composición de ese tribunal constitucional, cuando sabemos que finalmente hay personas que son proclives a los distintos partidos políticos y algunos dicen, este es un fallo más político que jurídico. Usted esa tesis no la refrenda, digamos, no la firma. A ver, eso tiene que ver con lo que se señala en la forma de definir a quienes son miembros del Tribunal Constitucional. Es posible cambiarlo, eso es posible cambiarlo con acuerdos, con determinados quórum parlamentarios, pero mientras tengamos una determinada forma de estructurar la formación del Tribunal Constitucional, yo creo que lo que hay que hacer es respetarlo y partir de la base que van a hacerlo en forma adecuada. De lo contrario, podríamos decir lo mismo de la constitución de los tribunales, de otros tribunales de justicia, podríamos decir lo mismo del Consejo del Banco Central. El Banco Central tiene una conformación también donde hay acuerdo de tipo político sobre la base de personas de alto nivel técnico. Yo creo que es muy peligroso ese camino desde el punto de vista de descalificar a las instituciones cuando tienen un fallo o cuando se obtiene un resultado que no me gusta. Y creo que en esto también ha caído la nueva mayoría, la derecha, en ocasiones, porque también han habido fallos, recordemos, hace un poco tiempo, donde incluso en empate con voto dirimente del presidente, que es lo que ocurrió ahora, sí. ¿No es cierto? Entonces también otros podrían decir, no, me parece que la estructura del Tribunal Constitucional es mala, porque fíjese que, ¿por qué el presidente tiene voto dirimente? Claro, son 10. Son 3 nombrados por la presidenta. Está bien, pero es que eso es lo que se señala en nuestra ley. Si el problema es que yo creo que lo que estamos haciendo es perdiendo de vista que hay un principio esencial en el funcionamiento de nuestra sociedad y poder funcionar ordenadamente, y es lo que llamamos el respeto a la ley. ¿No es cierto? Es lo que los países anglosajones denominan the rule of law. Porque si uno no respeta eso, y cada vez que algo pasa que no me gusta, aquí abajo, o sea, ahí simplemente ya no solo nos queda la ley de la selva, no tenemos mucho asidero. Bien, pues rector, le queremos agradecer mucho, más allá de que usted dice que para ustedes las cosas van a seguir más o menos igual, vamos a ver si es que hay alguna sorpresa, porque a lo mejor podrían fijarse nuevos criterios, podríamos avanzar en el sistema de beca, la verdad es que eso no está determinado todavía. ¿Sabes, Carla? Ahí hay un tema que para mí es complicado. Primero, yo creo que el gobierno tiene una cierta idea, es legítimo que la tenga, otra cosa es discutirla y contrastarla. Yo creo que en definitiva lo que es lo más importante de todo es que podamos discutir el sistema definitivo que esté contenido en una ley, y creo que el tema era que se estaba metiendo un poco por la ventana a través de una glosa de la ley de presupuesto, determinadas condiciones que tenían que cumplir las instituciones. Yo creo que eso fue dejado de lado y afortunadamente lo vamos a tener que discutir en una ley más importante. Segundo, yo soy economista y no me puedo negar a la evidencia, si no hay más recursos, claro. Ahí está el tema de dónde se ponen las prioridades, y es legítimo que las prioridades las ponga la mayoría política. Yo creo que las prioridades en este momento, desde el punto de vista del gusto, de la intención que tiene el gobierno y una parte importante de los parlamentarios de este país, está por la Universidad del Consejo de Rectores, por lo tanto no es resignación, es realismo. Creo que es injusto para nuestros estudiantes, pero tengo que de alguna manera planificar el desarrollo de la universidad y lo estamos haciendo por lo menos para el 2016 de esta forma, y ojo, yo creo que va a pasar lo mismo el 2017, porque no van a haber más recursos.
Muchas gracias, rector. Ya pues, que le vaya muy bien, Gracias a ustedes. que tenga un buen día, nos vemos. Igualmente, gracias. Sigue avanzando la mañana, sigue también la temperatura aumentando. Veamos las calles de